Capitanes y Reyes de Taylor Caldwell. Joe, exclamó su madre en los postreros sobresaltos de dolor. Aquí estoy, mamá. Joseph se inclinó sobre su madre mientras la banqueta en la que estaba sentado se mecía con el fuerte bamboleo del barco anclado. Su crespo pelo rojizo le caía sobre la frente. Tenía 13 años. Me estoy muriendo, Joe. ¿Están Jan y la muchachita? ¿Cuidarás de ellos, Joe? Claro que cuidaré de ellos, mamá, dijo. Papá vendrá a recibirnos y entonces tú ya estarás bien. Aún brillaba el sol, pero entraba escasa luz en aquel alojamiento donde 50 mujeres y niños dormían en malsanas literas bajo delgadas y manchadas mantas. El barco era un velero de 4 palos que había zarpado 6 semanas atrás de la ciudad irlandesa de Queenstown. Varios de los pasajeros habían sido rechazados 24 horas antes en Boston. Eran irlandeses. La mayoría estaban aquejados de cólera, fiebre del hambre y otras dolencias producidas por la comida putrefacta, además de algunos casos de tuberculosis y pulmonía. Joseph no veía nada salvo a su madre, que apenas había cumplido 30 años. Jan estaba llorando porque sentía hambre. La recién nacida vino al mundo a la medianoche. El viejo sacerdote había bautizado a la criatura tras oír el susurro de Moira con los nombres de Mary Regina. La hermana Mary Bridget palmoteó el hombro de Joseph. «¿El padre está aquí, Joe?» Joseph apartó a la monja con ferocidad. «¡Márchese! ¡No!», exclamó. «¡Usted la matará!», gritó. «Ven», dijo la hermana, y Joseph fue apartado. «Joe, ¿vas a negarle a tu propia madre la extrema unción, privándola de su consuelo? ¿Ya efectuó ella su confesión?» La voz de Joseph se elevó en un grito. «¿Y qué tenía que confesar mi madre?», chilló. «¿Acaso pecó ella nunca?» «Váyase», le dijo Joseph al cura. «Si ella recibe el sacramento, morirá». El cura encendió una vela que apoyó sobre la mesa. Junto a ella se hallaba el desgastado crucifijo. El sacerdote administró el sacramento de la extrema unción. Joseph no lo oyó. Estaba diciéndole a su padre Daniel que debía reunirse con su familia en Nueva York. Su joven padre, rubio, de fuertes brazos y alegre risa, los llevaría al piso en el Bowie, donde vivía con su hermano Jack. La agonizante se movió convulsivamente. Los ojos de su madre miraron con una expresión de gozo y sorpresa. «¡Dani!», exclamó, «¡has venido a buscarnos!». Alzó sus brazos, desprendiendo su mano de la de Joseph, y murió. Joseph se sentía vacío. Ahora solamente experimentaba un deseo: vengarse de Dios y de la vida. Tomó de la mano a su hermano, alejándose con él de la sección de mujeres y niños. Al contrario de Joseph, Jan era un niño delicado, de huesos delgados y fácil sonrojo. Se parecía a su padre Daniel. Fue Joseph quien le dijo a su padre, 8 meses antes, cuando todavía no tenía más que 12 años: «Vete a casa de tío Jack en Nueva York, porque aquí nos moriremos». «¿No tienes fe?», dijo Daniel.
¿Eres un mozo duro? Dios proveerá. No ha provisto. Irlanda está muriéndose de hambre, dijo el joven. Tío Jack te ha enviado dinero. Debes ir a América. Daniel había meneado la cabeza en reprensión, pero a las 2 semanas se despidió imbuido de una gran esperanza. Daniel veía felicidad y Joseph libertad. Daniel sabía que Joseph le consideraba parcialmente culpable de no haber sabido conservar la herencia de Moira. Daniel había sido un granjero optimista. Cuando las patatas se ponían en los campos empapados y la lluvia era incesante, pensaba que el sol calentaría en pocos días. Si Daniel hubiera sido un necio, Joseph tal vez lo hubiese perdonado. Si hubiera sido un analfabeto como sus vecinos, habría existido una disculpa para su desatinada esperanza. Pero Daniel había asistido a una escuela durante 8 años. Por consiguiente, no existía excusa para su negativa a afrontar la realidad. Daniel tenía además fe en Dios. Bastaba que uno, le explicó a Joseph, se reclinase en los brazos de nuestro Señor, y él cuidaría de sus niñitos. Joseph había replicado: y los niñitos que están muriéndose de hambre, y los curas casados, y la profanación de las iglesias, y las palizas a las mujeres que mendigan por las calles. Hemos oído, pero hemos visto. Dios es más fuerte que los ingleses y su reina, y no nos abandonará. Entonces, unos hambrientos acudieron a los campos de Daniel. Daniel no tenía nada para darles excepto el frío amparo de sus establos, y ellos permanecieron allí y murieron. La reina Victoria, lamentando que no se materializase el levantamiento irlandés, le escribió al rey Leopoldo de Bélgica, afirmando que si la insurrección hubiese tenido lugar, los alborotadores irlandeses habrían sido destruidos. Su propio primer ministro tuvo la esperanza de que dicha insurrección se realizase, para que así perecieran los celtas y una nueva plantación instalada por los ingleses floreciese en Irlanda. Los cabecillas irlandeses fueron ahorcados. Muchas monjas fueron violadas por los soldados y expulsadas de sus conventos y colegios, obligadas a morir de hambre. El hermano de Daniel se había ido a América hacía ya 5 años y había enviado algunos dólares. Daniel exclamó: «Aquí está la misericordia». Compró pan, huevos, un corderito y tocino, aunque los muertos yacían enterrados al fondo de su jardín. Sentado en el borde de su litera, Joseph recordaba los sufrimientos de Irlanda. El hermano de Daniel había enviado dinero para el pasaje a América. La familia fue desahuciada por la deuda de impuestos y un primo de Moira los alojó en su casa. Daniel había abandonado su país con lágrimas en los ojos. Joseph había leído los libros de su padre, pero otorgándoles una interpretación cínica. La tiranía era el modo natural de gobierno del hombre, y la libertad siempre estaba amenazada por los propios hombres a través de sus gobiernos y mediante su fácil aceptación. ¿Dónde les permitirían desembarcar, si es que lo permitían? Joseph supo de muchos barcos que levaron anclas desde Irlanda solo para hundirse en el océano o regresar con un cargamento de agonizantes. Supo que la mitad
de aquellos que navegaron hacia América habían muerto. Los supervivientes fueron obligados a alojarse en tinglados del muelle hasta que las autoridades pudieran determinar si eran o no un peligro para las ciudades con su cólera y fiebre. Los saludables y afortunados obtuvieron el permiso para reunirse con sus parientes. No se les quería. El viejo padre O'Leary tocó el hombro de Joseph. «No te acostaste», dijo el sacerdote. «¿Cómo podemos conseguir que mi padre sepa que nos es imposible abandonar el barco?», preguntó Joseph. «Por la mañana iré a tierra, encontraré a Danny y se lo diré. Para ese momento ya sabremos dónde vamos a ir. Creo que es a Filadelfia». El muchacho preguntó: «¿Cuándo tirarán a mi madre al mar?». El padre O'Leary tuvo un presagio de temor ante aquel muchacho cuyo comportamiento ante la muerte era antinatural. No había derramado ni una lágrima ni demostrado ninguna angustia. «La tirarán al mar cuando zarpemos, ¿verdad?», dijo Joseph. «Cuando ocurra, usted tiene que decírmelo». «Así lo haré yo», dijo el cura. Joseph palpó el paquete que colgaba en torno a su cuello, contra su pecho. Los certificados bancarios de oro estaban a salvo. $15 que su padre envió. Al alba, Joseph se levantó sobre la punta de los pies para mirar al exterior. El barco estaba moviéndose hacia un muelle. ¿Era aquel hombre rubio y alto su padre? Llevó el desayuno a Jean. «Debes comer o te enfermarás». «Come», ordenó. Hubo ruido de pasos en los puentes superiores y supo que los pasajeros adinerados estaban desembarcando. Por primera vez Joseph sintió la humillación. En Irlanda eran despreciados, injuriados y perseguidos por los ingleses, pero en compensación uno podía despreciar y maldecir. Vivía orgullosamente. Era un hombre. Joseph adivinaba que en América el irlandés no era considerado hombre. Aquí no podía escudarse en el orgullo de su raza o su fe. La cortina fue apartada a un lado y el rostro del padre O'Leary se asomó. «Joe», comenzó a decir, pero su voz se truncó. Joseph se detuvo ante él. «Usted debe decírmelo», Joseph dijo con voz áspera. «Usted no vio a mi padre». «Vio a mi tío Jack. Fue a él a quien vi en el muelle». «Sí», dijo el padre O'Leary. «Recordarás, Joe, que tu madre llamó a tu padre como si él estuviera allí y murió con una sonrisa de júbilo». Joseph no se movió. «Creo que me está diciendo que mi padre también ha muerto, ¿no?». «Yo creo que ella vio su alma. Están ambos con Dios. Murió de fiebre de los pulmones». «Y mi tío, padre». «Se ha casado, Joe, y no tiene habitación para nosotros. Has de comprender, Joe, es pobre. Esta no es la tierra del oro». El sacerdote habló con ansiedad compasiva. «Hay un orfanato en Filadelfia, regentado por las hermanas de la caridad. Yo voy a vivir allí. Ellas acogerán a los hijos de Danny. Es posible que algún buen hombre con dinero adopte a la niñita y a Jean». Joseph contempló al cura con furia. «¡Está usted loco!», exclamó. «Mis hermanos, mi carne y mi sangre, darlos a extranjeros de modo que yo no sabría cómo están ni dónde se hallan». «Joe»,
dijo el cura. Tengo el documento de tu tío consintiendo. Déjeme ver, dijo Joseph. El padre le entregó un papel. El muchacho fue leyendo. Otorgo a las autoridades religiosas el privilegio de transferir las adopciones relativas a los hijos de mi difunto hermano Daniel Patrick Armand. Estaba fechado esa misma mañana, primer día de marzo. Joseph fue rasgando el papel en pedazos. El sacerdote meneó la cabeza. Me bastará con pedirle a tu tío otro documento igual. Joe, tienes 13 años. ¿Cómo puedes cuidar de Jan y del bebé? Joseph se mantuvo firme. Padre, yo trabajaré. Soy fuerte. Los pequeños estarán con las monjas hasta que yo pueda darles un hogar. Pagaré a las monjas. Ellos no dependerán de la caridad de nadie. Y si pago, ellos no me podrán ser quitados. Pero si usted me quita a mis hermanos, me mataré. ¡Yo! Exclamó horrorizado el cura. ¿No temes a Dios? Nunca he temido a nada, dijo el muchacho. Padre, mientras yo esperaba, estaba tramando contra los hijos de Daniel Armand, diciéndole a mi tío cómo debía escribir la carta. Fue muy taimado. Pensamos que sería lo mejor, pero si esta es tu voluntad, entonces sea como quieras. El barco levaba anclas y comenzó a separarse del muelle.